En este video se presenta y explica el proceso de una disección del sistema nervioso central en feto de cerdo realizada para el curso de Neuroanatomía Funcional 1 del Magíster en Ciencias Mención Morfología de la Universidad de la Frontera. Esta actividad fue enfocada con la intención de realizar un material con fines educativos para actividades relacionadas con la enseñanza del sistema nervioso, principalmente para desarrollar aprendizaje sobre la estructura general del sistema nervioso central dentro del organismo. De esta manera, poder utilizarlo ya sea en cursos de educación superior, como en establecimientos educacionales de enseñanza media u otras instancias. Basándose en este objetivo, se determinó que una disección que permita la exposición dorsal del sistema nervioso central, manteniendo estructuras ventrales y laterales cercanas del organismo, era una buena opción. Los materiales necesarios para este procedimiento fueron los siguientes: formalina al 10% para fijar y conservar la muestra, materiales de protección como mascarilla de protección que permite disminuir los efectos de la formalina en las vías respiratorias, delantal blanco y guantes de látex que protegen del contacto directo con químicos, materiales quirúrgicos como bisturí, tijeras y pinzas para la manipulación adecuada durante la disección, bandeja de plástico o lata para realizar la disección sobre ella, bandeja en forma de riñón que mantendrá a la muestra guardada en los entretiempos necesarios, una regla para indicar el tamaño en fotografías, una lupa para una mejor visibilidad de la muestra y finalmente la muestra. Esta consistió en un feto de cerdo previamente fijado con formalina al 10%. Mediante la técnica de medición longitud cefalocaudal, se determinó una edad próxima a los 60 días, que vendría a ser cercano a la mitad del periodo gestacional. El sexo no pudo ser identificado. Se decidió por esta muestra debido a las ventajas que presenta dadas sus características, las cuales son: 1. El tamaño que posee permite un fácil transporte de este, además de utilizar un reducido espacio para presentarlo o guardarlo. 2. Al estar en estado fetal, las estructuras óseas que protegen el sistema nervioso central en desarrollo son débiles comparadas con la fuerte calota que presenta un individuo adulto, requiriendo menor fuerza para su extracción y a la vez posibilita el uso de menos materiales, los cuales son más accesibles. 3. Un feto, como muestra, podría ser factor motivante para el aprendizaje de los estudiantes. Además, se puede utilizar para incursionar o relacionar con contenidos de biología del desarrollo. Aún así, es necesario estar consciente de posibles desventajas o debilidades que tiene el uso y preparación de esta muestra. Por ejemplo, su obtención podría ser más dificultosa que la de un espécimen adulto, aspecto que no ocurrió en este caso, dada la donación del Laboratorio de Ciencias Morfológicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También el tamaño y consistencia de la muestra involucran un proceso delicado y minucioso para una adecuada disección sin mayores errores. Además, la visualización de estructuras podría dificultarse por el tamaño que poseen. Esto dependerá de la actividad que se desea realizar y los materiales a disposición para ello. El procedimiento consistió básicamente en las siguientes etapas. 1. Exposición de médula espinal. 2. Exposición de encéfalo. Y 3. Limpieza y arreglos de detalles. Se escogió como primera etapa la exposición de médula debido a que si por el contrario se partiera con la exposición de encéfalo, la muestra necesitaría un manejo más delicado para lograr las etapas siguientes, haciendo el trabajo más difícil. Esta primera etapa consistió en primera instancia en realizar una sección longitudinal de la piel con el bisturí, desde la base de la cabeza hasta la altura de la cadera de la muestra, y en cada extremo
se sectó perpendicularmente formando una especie de dos láminas que se separaron lateralmente mediante pinzas para visibilizar las estructuras siguientes en profundidad. Utilizando bisturí y pinzas, se retiraron los tejidos que cubren la columna vertebral, principalmente tejido conectivo y musculatura dorsal. Durante esta acción, se logró visibilizar estructuras nerviosas entre los grupos musculares. La más llamativa resultó ser el plexo braquial. Una vez despejada la porción dorsal de la columna vertebral, lográndose apreciar los largos procesos espinosos de las vértebras, se continuó con la laminectomía. Se comenzó con la vértebra C1, utilizando la pinza y bisturí cuidadosamente, separando las láminas del cuerpo de las vértebras, logrando exponer el segmento medular C1. Luego, principalmente utilizando la pinza, se retiraron las porciones posteriores de las siguientes vértebras, que se encontraban articuladas, ejerciendo una fuerza de tracción hacia caudal cuidadosamente. De esta manera, se retiraron en grupo hasta llegar a la cola. Durante esta etapa, se retiraron los miembros torácicos con el fin de tener una mejor visibilidad y manejo del material. La exposición del encéfalo comenzó con el retiro de la piel y otros tejidos que cubren la calota para poder visibilizarla. Debido a que se trata de una muestra fetal, los huesos de esta porción del neurocráneo se mantienen articulados por medio de sincondrosis denominadas suturas, que en esta edad dejan espacios llamados fontanelas entre los huesos para cuando el feto sea expulsado por el canal del parto. Así, la cabeza se pueda comprimir lo necesario. Se utilizaron estas mismas articulaciones como guía para el retiro de las porciones óseas. En primera instancia, utilizando tijera, pinza y bisturí, se partió desde el foramen magno para desarticular las porciones del hueso occipital y parietal. Fusionado, por decirlo así, articulado con el resto de los huesos. Y ahí se puede observar un poco la dura madre. Entonces, posteriormente, la idea es dejar la mitad del encéfalo cubierto por la dura madre para presentar las meninges que protegen el sistema nervioso central, y la otra mitad visualizar mejor las estructuras del encéfalo. Al retirar estas estructuras inmediatamente se observa la meninge más externa que cubre el encéfalo, la dura madre. Para fines didácticos y posibilitar la observación de diferentes estructuras, se decidió por mantener porciones con hueso y dura madre. Es por ello que se mantuvo cubriendo el hemisferio izquierdo del cerebro, el esbozo izquierdo del hueso frontal, la zona que es cubierta por los esbozos izquierdos del hueso parietal y occipital, exponiendo a la dura madre, mientras que la mitad derecha del telencéfalo completamente expuesta. En esta situación, el bisturí cumplió la función de marcar y generar separaciones en porciones osificadas de la calota. La tijera, desarticular desde el foramen magno al resto de los esbozos, y la pinza, traccionar las piezas óseas retirándolas completamente. Las meninges, aracnoides y pía madre eran difíciles de separar debido a su delgada textura, pero en ocasiones cuando se observaba con detención era evidente su identificación tanto a nivel del encéfalo como de médula espinal. Finalmente, la última etapa consistió en una limpieza detallada para una adecuada presentación. Por ejemplo, retirar restos de láminas de vértebras, piel y músculos innecesarios, etc. Se obtuvo una muestra de un feto de cerdo cercano a la mitad del periodo gestacional con el sistema nervioso central expuesto dorsalmente. A nivel del encéfalo se puede observar su porción derecha completamente expuesta, mientras que en el lado izquierdo se ve cubierto el hemisferio izquierdo por el esbozo izquierdo del hueso frontal y la dura madre en la porción posterior a este. Esto permite evidenciar la relación existente entre el encéfalo y el neurocráneo, que se encuentra protegido por las meninges dentro de la cavidad craneana. Estructuras del encéfalo visibles son el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro se puede observar con poca cantidad de giros y surcos.
Esto es debido a que aún se encuentra en desarrollo y no presenta la totalidad de este tipo de estructuras como el encéfalo adulto. Principalmente podemos observar el surco lateral, que servirá como límite para identificar el lóbulo temporal, y además el surco coronal desde una vista superior. Esta información puede servir para aclarar que existe un orden en que van apareciendo estas estructuras durante el desarrollo. Además, en términos de proporción, el cerebro del cerdo adulto llega a cubrir gran parte del cerebelo, aspecto que no se observa en la muestra. Esto quiere decir que también se encuentra en proceso de desarrollo la proporción que debe ocupar dentro de la cavidad craneal. En cuanto al cerebelo, resulta ser una estructura ancha en el que se puede observar claramente una porción rostral y otra caudal, separadas a partir de la fisura primaria. Su estructura foliar aún no se detecta tan evidentemente, pese a que se logran observar algunos esbozos. La médula oblonga se puede observar claramente y de hecho resulta ser relativamente más ancha que la de otros animales domésticos. La aracnoides se puede observar relacionada entre estructuras previamente mencionadas. A nivel de médula espinal, podemos observar la relación de esta con el canal vertebral compuesto por la columna vertebral, que por medio de los forámenes intervertebrales da paso a los nervios espinales. Es de esta manera que en esta muestra podemos identificar ganglios espinales en esta vista dorsal, y por lo tanto, con una observación más detallada, los segmentos medulares. Cabe destacar que en el adulto la médula espinal llega a nivel del margen craneal de la vértebra sacro 2 y el cuerpo de la sacro 3, cosa que no se observa en esta muestra. De hecho, la médula llega más caudal, a nivel de las vértebras coccygias, disminuyendo su diámetro debido a la cola, terminando en el cono medular. Esta diferencia en el adulto es debido al crecimiento dispar entre médula espinal y columna vertebral. Por lo que en esta muestra aún no es posible identificar una cauda equina propiamente tal como en el adulto. Aún así, es posible lograr identificar la intumescencia cervical y sacrolumbar debido a la gran inervación que requieren los miembros. Finalmente, en la tabla se muestran las principales diferencias entre la anatomía del sistema nervioso central del cerdo y de la especie humana, como lo son el número de segmentos medulares y proporción de órganos del sistema nervioso central. Aún así, el cerdo es un animal que mantiene grandes similitudes con la anatomía humana, y es por eso que también se ocupan varios órganos de cerdos para prácticos de laboratorio cuando no se es posible ocupar material humano. En conclusión, se logró realizar una muestra de sistema nervioso central expuesto dorsalmente en un feto de cerdo, el cual puede ser utilizado para fines didácticos, en actividades que requieran la enseñanza de la anatomía general del sistema nervioso, la relación de este con el resto de estructuras y biología del desarrollo. Finalmente, me gustaría agradecer al Laboratorio de Ciencias Morfológicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a cargo del Dr. Pablo Lizana, por la entrega de espacios y materiales que hicieron posible esta actividad. Al Dr. Paulo Salinas, por su asesoría respecto a la búsqueda de información. Al Dr. Fernando Matamala, por la orientación para realizar la actividad y video que lo presenta. Y a Pablo Núñez, por su colaboración para la edición de este video. En última instancia, se presentan a continuación las referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias.